Muy bien. Hoy día, como les contaba a algunos, en la clase número 17 de geometría y veremos circunferencia y aparte dos ejercicios que quedaron pendientes de la clase anterior. Ya, exactamente. Queda muy poco, así que hay que ser muy eficiente en lo que tenemos que avanzar. Queda muy poco tiempo de clase. ¿Saben cuántos días quedan para la PSU? Queda muy poco, como 23, 24 días. Así que hagan lo que decían algunos por ahí, pongan la lista de reproducción de YouTube y hagan una maratón de las clases online. Po. Algo van a sacar, más de algo van a sacar en limpio si hacen eso, como una maratón de ver todas las clases online que hemos tenido. ¿Ya? Claro, el fin de semana, hay que ponerse las pilas, chicos, si es un beneficio que es para largo. Esto, no sé, pues ustedes pueden salir a una fiesta, pero ese beneficio es muy superficial y dura poco tiempo, pero dedicarle tiempo a la PSU es algo que tiene consecuencias a largo plazo. No, para nada. Si hay algunos que están en la clase 10 viéndola y ahora entraron recién a la 17, no hay ningún problema. Si esto es un repaso, se supone, es un intensivo, así que no habría ningún problema. Ya. Vamos entonces. Pueden ver los contenidos que hemos visto en las clases también en la lista de reproducción. Están en las descripciones qué clases hemos visto y también entran por www.puntajenacional.cl/en vivo y tienen la lista de las clases que se han hecho y cuáles son sus contenidos. ¿Ya? Así que vamos ahora por la clase. ¿Qué les parece? Exacto, estamos hablando del canal de YouTube. Así que vamos a comenzar mostrando nuestra pizarra de siempre. Y de la clase pasada había quedado este ejercicio pendiente. Es un ejercicio típico de PSU, así que lo debemos saber hacer. Veamos. Salía en el mini ensayo. Qué buena. Ya. Vamos entonces leyendo la pregunta. Dice, 3 árboles se encuentran alineados como se muestra en la figura. El más pequeño mide 2 metros. El mediano, 3 metros. Si la distancia entre cada par de árboles es 3 metros, ¿cuánto mide el árbol más alto? ¿Ya? Entonces tenemos 3 árboles que como los dibujan acá son muy rectos. Son árboles ideales. Y entre cada uno de esos árboles, entonces, sabemos que el del medio el más pequeño mide 2 metros. Es decir, todo esto de acá son 2 metros. ¿Ya? Aparte, nos dicen que el mediano, este de acá, mide 3 metros. Aquí hay 3 metros. Y nos preguntan cuánto mide el más grande, este de acá. ¿Qué podemos reconocer acá? Obviamente que lo que tenemos que asumir es que los árboles son paralelos. Esto ya es algo que tenemos que asumir del ejercicio por cómo está hecho el dibujo y porque si no, no podríamos realizarlo. ¿Ya? Si los árboles fueran paralelos, entonces yo me olvido de los árboles y solamente dibujo lo que tengo de información, que serían estas dos transversales y la longitud de los árboles. Donde este es X, este es 3 y este es 2.
Esa abstracción es la que necesitamos para resolver el ejercicio. ¿Y qué teorema es el que está presente acá? Aparte sabemos que la separación entre cada árbol es 3 metros. Eso está súper bien. Tales. Hay un compañero ahí que está diciendo algo que podemos asumir que cada 3 metros hacia la derecha el árbol aumenta en 1 metro su altura. Esa es una hipótesis muy buena. Y de hecho podríamos considerarla como cierta. Porque si de cada 3 metros el árbol que seguía medía 1 metro más, entonces este de acá debería medir 4 metros. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice José Ignacio y parece tener la razón. Pero vamos a ocupar tales para asegurarnos. Aunque también hay una manera de asegurarse con lo que dice José Ignacio. Pero vamos a hacerlo así, ¿ya? Vamos a aplicar tales. ¿Y cómo aplicaríamos tales entonces? ¿Se acuerdan de las L's que habíamos hablado en la clase anterior? Entonces podríamos considerar esa L con otra L que sería esta de acá. Ya, entonces nos quedaría que X es A el segmento grande, estaba hablando de la L azul, sería 3 más 3 que es 6, como el segmento, la L más pequeña, la verde, que sería 3 esa 3. Si es que no me equivoco, ¿no? A ver, vamos a ver si estoy bien. Vamos a ver si no me estoy equivocando. A ver. No, me estoy equivocando, ¿cierto? ¿Cuál sería el error al tomarlo así? Sería, vamos viéndolo bien, esa S, espera un momento. No, claro, según tal X igual a 6. Vamos viéndolo bien. Ya. Sí, eso es bien raro lo que salió, lo que están diciendo todos. ¿Por qué estaría mal pensarlo así? Sí, algo que me sorprendió porque pensaba hacerlo como lo hizo José Ignacio, pero ahora aplicando tales aparece algo muy raro. Pero fíjense en lo que estoy dibujando acá. Voy a trazar desde acá un segmento que es paralelo a la línea de abajo. Como este de medida 2, aquí hay un 1, y como este medía 2, el otro mide 3, entonces aquí arriba hay una diferencia de 1, y el de acá sería otro X, vamos a ponerle otra letra, N. Entonces esto me diría 3 y esto me diría 3. Según esto, sería, claro, 3 es a 1 como 6, 3 es a 1 como 6 es a n. Entonces nos quedaría que n es igual a, perdón, sí, aquí hay algo muy raro. Esperen un momento. Pero solamente esto es 2. Entonces eso más todo lo de acá sería 5.
Raro. Perdón. Sí. Ya, voy a borrar lo que tenía acá. Disculpen la voladura. Entonces, considerando el pequeño tales que hicimos acá arriba, este de acá, nos quedaría entonces que este segmento de acá, lo que habíamos llamado n, mide 2. Pero todo esto de acá abajo también mide 2. Entonces todo esto mide 4 metros. ¿Ya? Así que hay que considerar bien por qué lo que estábamos diciendo delante no estaba funcionando. Yo creo que hay que ver bien por qué no estábamos considerándolo bien. Dicen, profe, es el único método, si no se nos hubiese ocurrido, ¿eso no lo podríamos haber hecho? Claro, podríamos haber también prolongado las transversales a ver si pasaba algo. Sí. Dicen, ¿y si le suma el otro 2 que mide en la línea de arriba? No, pues eso fue lo que hicimos. Ya. Sí. De todas maneras voy a revisar, vamos a seguir adelante. Voy a revisar por qué este procedimiento de acá no estaba funcionando. ¿Por qué no funcionó eso? Sí, sí era tales. De hecho, lo que estamos ocupando acá arriba es tales. Aquí arriba estamos aplicando tales. Ya, voy a revisar lo que dice Diego, pero un poco más adelante. Vamos a este. Ya. Dice, este parece que es de la PSU del año pasado. Dice, en la figura el triángulo ABC rectángulo en C. Los segmentos CD y EF son perpendiculares. Bla, 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 son perpendiculares. Y los segmentos FG y DE son perpendiculares al segmento AC. ¿Cuál de las siguientes relaciones son verdaderas? Entonces, lo primero que nos dicen es que el triángulo es rectángulo, es recto en C. Nos dicen que CD es perpendicular a EF. Perdón, CD y EF son perpendiculares a AD. O sea, este de acá y este de acá son perpendiculares, se forman ángulo de 90 grados. Exacto, no confundir perpendicular con paralela. ¿Cuál o cuáles de las siguientes relaciones son verdaderas? Ya, primero nos dicen que ED es a CE como AE es a ED. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que todas estas preguntas o van a ser de Tales o Euclides o Pitágoras. No hay más. Así que tenemos que hacerlo calzar en una de las cosas que sabemos que nos van a preguntar. Por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar en este caso Tales? Claro, probablemente la omitirían, pero vamos. Nos dicen que ED, vamos identificando los segmentos. ED es a CE como AE
esa ED. Este mismo de acá. O sea, estamos relacionando, fíjense que se están formando dos triángulos, el CED, y estamos también fijándonos en otro triángulo que es el DEA. Sí, parece que me equivoqué en la alternativa, disculpen chiquillos. Ya, vamos a responderla sin la alternativa. Qué condorazo. Ya. Algo pasó hoy día. Ya. Vamos a responderle sin la alternativa. Ya. Vamos, vamos. Es verdadera. ¿Y por qué es verdadera? Dice Mauricio Ignacio. ¿Por qué es verdadera? Fíjense, son el ED y CE, ED y CE, con el AE y ED. AE y ED. ¿Por qué van a ser? Por Euclides. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo aplicas Euclides? Dice que es Euclides. Aunque no lo hemos visto, pero ya, vamos identificando entonces. Hay hartas dudas, pero no me han dado ningún argumento. Necesito argumentos. ¿Por qué están hablando de que los triángulos son isósceles? En ningún lado dice que los triángulos son isósceles. Ya, Vania dice, camino, subo, bajo, sigo caminando. Así me enseñó mi profe de Euclides. Ya, exacto. Vamos entonces identificando qué es lo que tienen en común. Vamos. Ya, dicen, se giran los triángulos de acuerdo al ángulo rectángulo, que sería este de acá, ¿o no? Sí. Ambos tienen ángulos de 90 grados. ¿Y qué más? ¿Y qué más tienen en común? Vamos, falta una pura cosa. Tenemos que los triángulos CED y el triángulo EDA los queremos comparar. Queremos ver si son semejantes o algo. ¿Y qué tienen en común? Tienen en común el lado ED. Ya vamos a hacerlo con ese criterio. Tienen en común ED, en ambos está ED. Aparte, ¿qué tienen en común? Ya, ED o DE tienen en común. Aparte, esos dos triángulos, ¿qué tienen en común? Exacto. El ángulo recto. El ángulo que sería el CED y el otro sería el ángulo AED. ¿Cierto? Son congruentes. Muy bien. Pero ahora todavía nos falta algo, ¿cierto? Porque el CE no es congruente al EA. No tenemos cómo. Pero vamos. Tienen un ángulo recto, tienen un lado en común. ¿Y qué más podemos considerar entre los triángulos? Ya, voy a anotar lo que están escribiendo. Ya, este es uno de los postulados de Euclides. Vamos, vamos, chiquillos. Vamos, como vimos en la clase anterior, se podría hacer, así que ánimo.
Ya. Esto de acá es uno de los postulados de Euclides. Y de hecho, si nos damos cuenta, esa igualdad va a ser cierta, esta igualdad va a ser cierta, si la multiplicación cruzada es cierta. Vamos, los que no han visto Euclides tienen que ir repasándolo porque no pueden asumir de que aquí vamos a ver todo como si empezáramos de cero. Entonces, si multiplicamos cruzado me queda ED por ED es igual a AE por CE. Y esto es ED al cuadrado es igual a AE por CE. Estoy ocupando lo que dijo su compañera, pero de todas maneras vamos a hacerlo desde la otra manera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Euclides? ¿Cómo lo identificamos? Cuando el teorema de Euclides es fácil de identificar, porque yo tengo un triángulo rectángulo y aparte trazo una altura, acá arriba. ¿Ya? Tengo un triángulo rectángulo y aparte trazo una altura. Entonces, ¿cómo se presenta generalmente esto? En los colegios lo presentan así. Tengo un triángulo rectángulo y aparte tengo una altura que trazo desde el ángulo recto. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? Claro, es cuando la altura de la hipotenusa, está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si esto es H, a la gente le llama esto, por ejemplo, si este es el triángulo ABC, al lado de acá, el más grande, le llaman C, este se llama B y este se llama A. A esto le llaman a veces P y a este le llaman Q, algo así. Entonces, uno de los postulados dice que la altura al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de los segmentos, a P por Q. Eso lo podemos llegar a deducir sin saber Euclides. Pero ya que lo aplicaron, estamos haciéndolo así. Entonces, si se dan cuenta que hay un triángulo rectángulo y hay una altura que es la altura que llega a la hipotenusa. Entonces tienen que pensar inmediatamente que es Euclides. Por lo tanto, la primera sí es cierta por Euclides. Aunque si trabajan solamente con semejanzas de triángulos, también van a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Recuerden que la Euclides solamente es una consecuencia de hacer hartas semejanzas, de encontrar la relación entre trazos semejantes, y con eso obtienen todo. Así que eso. Vamos con el 2. Dice que AD es a AC como AE es a AD. Entonces va a ocurrir lo mismo. Esa igualdad va a ser cierta si la multiplicación cruzada es correcta. Entonces, vamos revisando. Vamos a tener entonces que, si esto es cierto, entonces se debería cumplir que AD por AD sea igual a AC por AE. Esto es AD cuadrado es igual a AC por AE. Entonces, identifiquemos cuál es el segmento AD. AD es esto que está acá. Dice que eso al cuadrado es igual a AC, es igual a esto de acá por esto de acá. Si no me equivoco, ¿no? Ya.
¿Qué le pasa a Camila? Estoy revisando qué es lo que me están diciendo en el chat para seguir avanzando. Ya, pero ¿por qué? Claro, Vania Francisca dice, sí, es verdadera inmediatamente. ¿Pero por qué? Explica tú, Vania, a tus compañeros, ¿por qué eso es Euclides también? Dice que uno de los catetos al cuadrado es igual a la sombra de ese cateto, fíjense. Uno de los catetos al cuadrado, por ejemplo, el A, es igual a la sombra, o sea, esto que está aquí abajito, por C, o sea, por todo el segmento. Sí, chicos, ustedes pueden sentir que sus compañeros son bacanes porque se saben esto, pero solamente porque estudiaron un poquito y en geometría hay que hacer eso. Lamentablemente, para muchos en geometría hay que estudiar los teoremas sí o sí. ¿Ya? Así que yo les voy a dejar un archivo que yo recomiendo para estudiar geometría. Es un libro, en verdad, es el libro que está en la sección de matemáticas de puntaje nacional, escrito por Manuel Ramírez y Pamela Paredes. Ellos fueron compañeros míos de la universidad e hicieron este libro y es muy bueno en la parte de resúmenes para estudiar geometría. Así que les voy a dejar el link, ¿ya? De hecho, si ustedes ponen matemática PSU, aparece ese libro, de más que sí. Entonces, el otro postulado de Euclides van a ser que uno de los catetos al cuadrado va a ser igual a esa sombra, que en este caso es P, por el segmento completo, la hipotenusa completa, que sería C. Y para el otro caso, nos va a quedar que B cuadrado, este segmento de acá, este otro cateto al cuadrado, va a ser igual a la sombra, esto que está aquí, que es Q, por la hipotenusa completa. Estas son las tres cosillas que deben aprenderse de Euclides. ¿Ya? Entonces las dos también es cierta por Euclides. Aunque pueden encontrarlo también, hacerlo solamente con semejanza. Yo lo hice de esta manera porque sus compañeros lo propusieron y esa es la gracia de las clases online, que yo pueda modificar lo que tenía preparado para explicarlo como ustedes lo estimen mejor. La 2 es correcta porque esa igualdad va a ser cierta entre esas fracciones si la multiplicación cruzada es igual, y es lo que estamos haciendo acá. AD por AD tiene que ser igual a AC por AE. Entonces, esto si es cierto, lo tenemos que verificar en este triángulo, que está un poco desordenado. Entonces, si somos capaces de darnos cuenta, también podemos identificar a Euclides en el segundo caso. Porque en este caso, por ejemplo, lo que dice Euclides es que si tengo un triángulo rectángulo y la altura que va a la hipotenusa, entonces uno de los catetos, en este caso, para el que no entendía de dónde venía, le pido que se fije solamente en el triángulo CDA para la alternativa 2. Para la alternativa 2 solamente fíjate en CDA. Entonces, si te fijas solamente en CDA, te vas a dar cuenta que también está Euclides presente, ¿no? Tengo la altura que va a la hipotenusa. Entonces va a quedar, a esto le llaman de manera general H,
A este de acá le podríamos llamar, claro, este podría ser, no sé, A, este podría ser P, y a todo este segmento CA le llamo C. Entonces ahí aparece. Voy a revisar la duda de Cotitan en un ratito más, ¿ya? Por favor, revisen, fíjense que es Euclides directamente. Vamos al... Ah, nos falta la tercera. Los triángulos DEC, DEC y el FGE, FGE. ¿Son semejantes o no? Ya. Entonces tenemos que aislarlos para darnos cuenta si son semejantes o no. DEC, DEC es este que está acá. ¿Y por qué serían semejantes? ¿Por qué tipo de criterio? Recuerden que está el criterio ángulo, 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 y el ángulo, lado, ángulo, y el lado, lado, lado. Son tres solamente los criterios de semejanza. FEG y el C, el DEC. Ya, ¿por qué van a ser semejantes? Los dos tienen un ángulo recto, ¿cierto? Los dos tienen un ángulo recto. Aparte, si nos damos cuenta, el DE y el FG, DE y FG son paralelas. ¿Sí? DE y FG son paralelas. Por lo tanto, si son paralelas, este ángulo de acá va a ser igual a ese ángulo de ahí. Y por lo tanto, si ya tienen dos lados congruentes, perdón, dos ángulos congruentes, el tercero también va a ser congruente. Entonces, este es cierto por ángulo, 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 o ángulo, ángulo solamente. Entonces la 3 también es cierta y la alternativa correcta debería ser 1, 2 y 3. La alternativa que no existía. Sí son semejantes porque tienen tres ángulos congruentes. No, son ángulos congruentes, es decir, miden lo mismo. Ángulos correspondientes que son congruentes. Fíjense, esos dos ejercicios estaban pendientes de la clase anterior. Así que además habríamos colapsado la clase anterior con estos dos ejercicios. En semejanza también está el criterio ángulo, ángulo, o ángulo, ángulo, ángulo. Ya. Hoy día hay mucha gente en la clase, así que 121 está muy bien. Exacto, lo que dice Ugolda está muy cierto y hay que entenderlo así. Los triángulos son semejantes, pero sus ángulos son congruentes. De hecho, esa es una condición necesaria. Para que dos triángulos sean semejantes, sus ángulos interiores tienen que ser congruentes. Los ángulos correspondientes de dos triángulos tienen que ser congruentes. Ayer se portaron mal. Pucha, conmigo pórtense bien. Congruencia es un caso especial de semejanza. Un aplauso para Hayori. Exacto. Vamos con este que ya
dejamos de lado en estos momentos un poco Euclides, aunque lo vamos a retomar la próxima clase, el martes. Y nos ponemos entonces a trabajar en circunferencia. ¿Algún truco para aprenderse los criterios de semejanza y congruencia? Bueno, los de semejanza se los aprenden si se aprenden los de congruencia. Porque en los de semejanza están los 3 de congruencia. O sea, como se llaman. Ángulo, lado, ángulo, 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 ángulo y lado, lado, lado. Claro, memoria y ejercitación. Vamos con este ejercicio que es simple, ¿o no? ¿Cuántos ya lo terminaron? Dice, en la figura siguiente, la medida del ángulo inscrito alfa en la circunferencia de centro O es... Esta es pregunta de la PSU del año 2008. Esta es de la PSU 2008. Cuando todavía eran 70 preguntas. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Ya, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer? Obviamente que toda la información de la pregunta está en el dibujo. Y lo que tenemos que saber es el ángulo alfa. No se olviden, no es X, sino que el ángulo alfa. Ya, hay hartos que dicen que es la A. Exacto. Fíjense que nos dan segmentos de arco para toda la circunferencia. Cada segmento está marcado por una ecuación y esa es toda la información que nos dan. Obviamente que el arco completo de una circunferencia mide 360 grados. Entonces 360 va a ser igual a la suma de todos los arcos. El arco X más el arco X más 50 grados más el arco 2X más 30 grados. Y llegamos entonces a otro problema ahora. Este ya no es problema de geometría. La geometría estuvo aquí, en decir que la suma era 360. Ahora todo esto es álgebra. Entonces el desarrollo algebraico de esto es, sumo las X, me queda 4X más, sumo los números, 80, es igual a 360. Después le restamos a 360, 80, ¿cuánto queda eso? Se despeja la X, claro. Queda 280 partido por 4, que sería X. Entonces, ¿cuánto vale X? 7 por 4, 28. 70 grados. ¿Por qué algunos dijeron 60? Ay, ay, ay. Dividí mal. Por favor, péguense con un látigo o algo. No puede quedar así. ¿Cómo se equivocaron en algo tan simple? Aquí en la geometría ya estamos asumiendo que sabemos álgebra, sabemos ecuaciones de segundo grado, sabemos sumar, restar, fracciones, todo. Ah, Elizabeth lo hizo mental. Por favor, no lo hagan mental entonces en la PSU. 60 es la alternativa. Claro, es el distractor. La alternativa correcta es 70. ¿Están todos de acuerdo, no? Ah, muy bien. Me parece súper bien lo que están haciendo. Porque, ¿dónde está lo que yo les dije al principio, por favor? Ustedes creen todo lo que les dicen. ¿Qué les dije yo? Y lo marqué con rojo. Que me preguntan por alfa, no por X. Entonces yo digo, ah ya, X 70 grados, oh ya, me estoy apurado. No, porque lo que nos piden es alfa.
Entonces, x es 70 grados. Se me cambió la herramienta, ahí sí. X es 70 grados, pero alfa es x más 50 grados. Por lo tanto, alfa es 70 más 50, y eso es 120 grados. La alternativa es, los que cayeron aquí, ahí era un cazabobos. ¿Por qué está mal? A ver. Muy bien. Muy bien. Por favor, que yo parece que estoy trabajando con pura gente. Exacto. Estoy trabajando con pura gente que ya dio la PSU. Están muy atentos. Yo creo que tengo a los mejores alumnos. Espero que me digan después cómo les fue la PSU, porque estoy seguro que les va a ir muy bien. Fíjense cómo está hecha la PSU, po. O sea, está todo hecho para que uno se equivoque. Cualquier error que yo cometo, existe una alternativa para ello. Para cualquier error que cometo. Ahora, bien, ahora me toca a mí entonces explicar por qué había que dividir por 2. Lo que pasa es que alfa es un ángulo. ¿Cómo se llama ese tipo de ángulo? Inscrito. Esos que vienen del fondo de la circunferencia. Los ángulos inscritos tienen medida igual a la mitad del arco que comprenden. Por ejemplo, si esta fuera la letra... vamos a poner aquí unas letritas para ayudar. A y B. Entonces, los ángulos que vienen del fondo de la circunferencia tienen por medida igual a la mitad de la longitud del arco que comprenden. Entonces sería la mitad de la medida en grados del arco. Esto es súper importante. Muchos lo olvidan. Así que, por favor, no se olviden. Alfa es un ángulo que viene del fondo de la circunferencia y por lo tanto mide la mitad de lo que mide el arco. ¿Cómo se pueden aprender esto? Un recordatorio, algo que yo ocupé para aprenderlo y decir, pucha, medía lo mismo, medía la mitad. Si yo tomo una circunferencia, ¿ya? Y trazo el ángulo más grande que puedo en esta circunferencia. El ángulo más grande inscrito. Sería ese ángulo de ahí, un ángulo completo. ¿Ya? Perdón, el ángulo extendido. Este de acá. Si ese fuera alfa, entonces yo digo, alfa mide la mitad del arco que comprende el ángulo. Y el arco que comprende es la circunferencia completa. Porque yo sé que el ángulo alfa mide 180. Entonces así yo me lo aprendí. Por lo tanto, todos los que estaban aquí, muy contentos. Cazabobos, por todos lados. Ya. En resumen, asumo que este tipo de explicaciones causa confusión en algunos, pero lo que quiero mostrarles es que todas las alternativas son posibles si yo me equivoco. Entonces, si ustedes hacen la PSU, hacen un ejercicio y les da un resultado, si por ejemplo se equivocaron, en vez de sumar restaron, está la alternativa de eso. Lo que escribí acá abajo es solamente para enseñarles cómo acordarse de que los ángulos que vienen del fondo de la circunferencia, los ángulos inscritos,
miden la mitad del arco. ¿Ya? Esto de acá abajo era solamente eso. No, lo único que hice fue dibujar una circunferencia completa y dibujé un ángulo inscrito, el más grande que puedo hacer, que sería este, que es un ángulo extendido. En ese ángulo extendido, el arco que comprende es toda la circunferencia, porque parte ahí el arco y termina ahí mismo. Entonces, como el arco es 360, y yo sé que el ángulo mide 180 alfa, entonces tengo que dividirlos por 2. Y ahí me acuerdo que los ángulos inscritos los tengo que dividir por 2, o sea, el arco que comprende. Ya, es un chanchullo que hago yo para acordarme. Si uno no se puede aprender todas las cosas de memoria. Ya, Jochita, después le pedimos que nos enseñen el break. Yo les dejo este ejercicio para que lo puedan realizar mientras voy a un pequeño break. Ya viene uno muy difícil, yo creo que van a llorar. Ya, así que hagan este por mientras, ¿ya? También es de PSU de años anteriores. Si voy a buscar algo para tomar, un juguito. El break, tomémonos un break de 7 minutos. Entonces volvemos a las 19:30. ¿Ya? No, ya vos chiquillos. Espero cuando vuelva que alguien me dé una explicación completa de este ejercicio, que es de una PSU también del año 2008. Nos vemos.
Chicos, estamos de vuelta. Les pido disculpas por el retraso, pero aquí está la profesora. Por favor, venga a saludar. Por algo me había demorado. ¿Quieres que vaya a saludar? Sí. ¿Te están escuchando? Venga a saludar, por favor. Hola, chicos. Ahí está. Así que por eso me había demorado. Estaba aquí la profesora Tiara aquí en la oficina de puntaje. Estábamos ayudando. No se escucha. ¿Ahora se escuchan? Ya. Despídanse. Suerte, suerte. Que estés bien. Ya. ¿Qué pasó entonces? ¿Me escuchan? Me dicen que no se escucha. Sí se escucha. Genial. Que me habían dicho que no se escuchaba. Muy bien. Ya. Entonces ya espero que tengan una explicación para este ejercicio. Me dicen que es la B. Nos fuimos a la B. Pero ¿por qué es la B? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta. Ya, Elizabeth tiene una respuesta, parece que la tenía preparada hace harto tiempo. Dice, alfa es igual a beta porque vienen del mismo arco. DA, muy bien. Fijémonos que la primera afirmación dice que alfa y beta son iguales. Este es alfa y este es beta. Y como comprenden los rayos que crean al ángulo, comprenden el mismo arco en la circunferencia, el arco de A, entonces alfa y beta son correctos. ¿Qué pasa? Ya. Me desconcentré un poco. Ahí sí. Entonces, cuando yo tengo dos ángulos inscritos en una circunferencia, esos ángulos que vienen del fondo de la circunferencia, y comprenden el mismo arco, entonces esos ángulos van a ser congruentes. Como, fíjense que alfa va a ser igual a AD medios, la medida del arco partido por 2. Y beta también va a ser AD medios. Por lo tanto, la 1 es cierta, miden lo mismo. Eso es muy importante. Fíjense que AD es paralelo a CD. AD es paralelo a CD. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Entonces nos dicen que gamma es igual a alfa más beta. Si eso fuera cierto, ¿por qué sería cierto? Elizabeth, escríbela de nuevo. A este es gamma. Esto que está aquí es gamma. Ya. Entonces, fíjense que el ángulo alfa, como CD y AD son paralelos, ¿se acuerdan de eso de las zetas entre los segmentos paralelos y uno que los cruzaba? Bueno, alfa se repite ahí. Se llaman alterno e interno, algo así, ¿cierto? Y muy bien, voy a ocupar lo que dice Danita 17S, que eso es muy cierto. Por ejemplo, y por favor tomen nota, estos son los tips que ayudan a resolver los ejercicios más rápido. Cuando yo tengo un triángulo, por ejemplo, este es alfa y este es beta,
entonces el ángulo suplementario del otro ángulo del triángulo va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Que este ángulo exterior va a ser igual a alfa más beta. Chan, chan. El ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos ángulos no adyacentes. Así que, por lo tanto, como gamma es el ángulo exterior, es el otro ángulo, es el suplementario del otro ángulo del triángulo, entonces va a ser cierto que alfa más beta va a ser igual al ángulo opuesto, no adyacente. Así que es muy bonita esa frase. Y por favor apréndanse esto. Esto es muy importante para la PSU. Si hay cosas importantes, esta es una. Pero hay otra explicación, claro, pero toma un camino más largo. Que este ángulo de acá adentro, ese que le puse un puntito, ese ángulo va a ser igual a 180 menos alfa menos gamma. Voy a hacer la otra explicación para que se den cuenta que es más larga. 180 menos alfa menos gamma. ¿Cierto? Y aparte sabemos que lo que nos interesa es saber cuánto mide gamma. Entonces sabemos, por ejemplo, que gamma más ese ángulo mide 180. ¿Sí? ¿O no? Gamma más ese ángulo mide 180. Entonces lo sumo. Entonces me va a quedar. Perdón, menos beta, por eso estaba errado, ¿cierto? Gracias chicos por estar muy atentos, por ser los más mateos, por estar sentados. Aquí todos se sientan adelante, ¿eh? ¿Cachado eso? Que siempre hay uno que se sienta adelante, es como que el que presta más atención. Aquí están todos ustedes sentándose adelante. Ahí sí. Entonces, estas dos cosas son ciertas, por lo tanto los sumo. Y me queda entonces que gamma es 180 menos ese ángulo. Y eso nos va a quedar entonces 180 menos, y ese ángulo mide 180 menos alfa menos beta. Y esto nos va a dar entonces finalmente, si quieren el desarrollo, bueno, lo voy a hacer. 180 menos 180 más alfa más beta. Por el menos de adelante cambia todos los signos, se van los 180 y me queda solamente alfa más beta. Gamma es igual a alfa más beta. Un camino muy largo. Y por lo tanto es súper bueno saber esto. Y de hecho esto es también uno de los teoremas de Euclides. Casi toda la geometría que nosotros estudiamos en el colegio se llama euclidiana. También lo hizo Euclides. Ya. ¿Qué fue lo que no entendieron? Yo sé que alfa más beta más ese otro ángulo que no conozco tienen que sumar 180 grados. Por lo tanto, ese ángulo con el puntito es 180 menos alfa menos beta. Y aparte, como gamma y ese ángulo con el puntito son suplementarios, suma 180. Y entonces despejé desde esta de acá gamma, y me queda que gamma es 180 menos ese ángulo con el puntito. Ese ángulo con el puntito lo escribí como lo tengo acá, que es 180 menos alfa menos beta, y lo desarrollé. ¿Ya? Entonces, es la B, ¿cierto?
Porque alfa más beta más gamma no tiene por qué ser siempre 180. Con la segunda estamos desmintiendo la tercera. No siempre va a ocurrir porque nos preguntan que siempre sea cierto. Por lo tanto, la alternativa correcta es solo 1 y 2. Alfa más beta más gamma puede ser 180 para algún caso particular, pero nos preguntan que sea siempre verdadera. Siempre. Y como eso puede ocurrir algunas veces nomás, entonces no es cierto. Lo que es cierto es lo de arriba, que alfa más beta sea 180. Claro. Exactamente. Lean lo que están escribiendo en el chat. Me encanta que escriban en el chat y que no lo ocupen para leer, sino que para aprender. Para que fuera 180 tendríamos que saber los valores. Muy bien, Daniela Belén. Vamos con este otro ejercicio de la PSU. Vamos, ánimo. Con la segunda se desmiente la tercera. Para casos generales. Dice, la figura representa una circunferencia de centro O. Si AC mide 4 centímetros, AC mide 4 centímetros, DC mide 6 centímetros y DC es perpendicular a AB. DC es perpendicular a AB. Entonces, CO es igual a... ¿Cuánto mide ese pedacito chiquitito de ahí? ¿Cómo lo hacemos? Hay que usar Euclides de nuevo, dicen. Exacto, podríamos ocupar Euclides, pero también podríamos ocupar otros métodos. Voy a hacer aparecer Euclides de acá. No es tan directo sacar Euclides. Aplicando Euclides, yo tengo que crear el triángulo, o sea, no estaba en el dibujo, pero yo hago esas líneas que se llaman auxiliares. Entonces, un camino es el teorema de Euclides, pero el que yo quiero ocupar es otro. Teorema de Euclides. Y el segundo camino, que es el que yo quiero ocupar hoy día, es el teorema de las cuerdas. Ya. Pitágoras también nos podría ayudar, de hecho es lo que tenemos que ocupar, aparte de Euclides. Podría ser que ocupáramos Euclides más Pitágoras. Pero yo quiero ocupar el teorema de las cuerdas y se los quiero explicar. Es la más corta. Es que en verdad la más corta es lo que ustedes manejen mejor. El teorema de las cuerdas dice lo siguiente. Si yo tengo una circunferencia de centro, de ese centro O sea, hay que identificar el centro, y trazo cuerdas cualquiera. Las cuerdas son estos segmentos interiores, o sea, son segmentos que están dentro de la circunferencia y que tocan en dos puntos. No se llaman cuerdas. Exacto. Pero primero voy a explicar el teorema de las cuerdas para el que no se acuerda. Entonces, si esto... Tengo esas dos cuerdas que se cortan. Entonces, si este segmento mide A, este mide B, este otro mide C y este otro mide D, entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Por favor, el que dijo el teorema de las cuerdas.
El teorema de las cuerdas dice que la multiplicación entre los segmentos es igual. O sea, C por D es igual a por B, ¿o no? ¿Se acuerdan? ¿Alguno de los que ha visto por lo menos alguna vez todo el teorema de las cuerdas? Ya, pero es muy útil porque son los segmentos proporcionales dentro de la circunferencia. ¿Ya? C por D es igual a A por B. Aquí solamente estamos viendo los segmentos. No con ángulos, estamos hablando de segmentos proporcionales. Ya, ¿cómo llevamos esto de acá al ejercicio? Uno de sus compañeros propuso algo muy inteligente, que era extender el segmento CD. Lo extiendo hasta acá abajo. ¿Ya? Y ahora sí se parece al teorema de las cuerdas. Voy a poner aquí un punto E imaginario para poder explicar, solamente para términos pedagógicos. Entonces, por el teorema de las cuerdas, y aparte como CD es perpendicular a AB, entonces este otro segmento de acá abajo también va a medir 6. Eso es solamente porque los dos segmentos, el CD y el AB, son perpendiculares. Al ser perpendiculares, los segmentos que se forman acá son congruentes, o sea, miden lo mismo. Exacto, se parten en la mitad. Si yo tengo una circunferencia, y eso, fíjense que AB es un radio, perdón, es un diámetro de la circunferencia. Cualquier segmento que yo trace que sea perpendicular va a dividirse en dos partes iguales. ¿Ya? Entonces, como S va a ser congruente a CD, vamos a tener por el teorema de las cuerdas que se va a cumplir que 6 por 6, o sea, los dos segmentos, va a ser igual a 4 por X. Por el teorema de las cuerdas nosotros vamos a tener entonces que DC, para los que no cachan, DC por CE va a ser igual a AC por CB. ¿Ya? AC por CB. Entonces con este teorema de las cuerdas lo que podemos encontrar es CB, el X. Entonces me queda 36 partido por 4, eso es X. ¿Cuánto es 36 dividido por 4? 9, ¿cierto? Ya, entonces X, que es CB, mide 9. Anotémoslo, por favor. CB mide 9. De acá hasta acá mide 9. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Fíjense que AC más CB es el diámetro completo. Es el diámetro completo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, vamos a tener que AB, que es el diámetro de la circunferencia, va a medir AC más CB, que eso es 4 más 9, y eso es 12. Entonces el diámetro de la circunferencia es 12. Como el diámetro de la circunferencia es 12, y O es el centro, entonces este pedacito de aquí mide 6,
Y este pedazo de acá también mide 6. ¿Ya? 9 más 4 es 13. Oh, ¿qué me pasará? Ya, pero eso es fácil de arreglar, ¿cierto? Nadie se va a escandalizar. Todos sabemos que nos equivocamos. Entonces, 9 más 4 son 13. Estaba pensando en 8 más 4. 9 más 4, 13. Por lo tanto, fíjense que de acá yo voy a desprender que el radio de la circunferencia es 7,5. Perdón, 6,5. ¿Cierto? Entonces esto es 6,5. Ahí sí. 6,5. Y este otro pedazo de acá también es 6,5. AO. Pero fíjense que AO, que mide 6,5, es igual a AC más CO. Y CO es nuestro objetivo. Entonces CO es igual a AO menos AC. Y eso sería AO, que es AO mide 6,5 porque es un radio, menos AC, que mide 4. Y eso da 2,5, ¿no? La alternativa correcta era la B. Ya. Sí, fíjense, todos estos problemas de geometría tienen la misma lógica. Que cualquier error que yo cometa va a haber una alternativa correcta. Muy bien. Sí, en geometría hay que saber harto. Por eso estudien los teoremas. Ya, este es de la PSU del año pasado. Dice, en la circunferencia del centro O de la figura, AB es un diámetro y el arco CB es el doble del arco BD. ¿Cuánto mide el ángulo X en función de alfa? Elizabeth dijo que la omitió. La B, por ahí anda. Ya, muy bien. Yo igual la omití. Entonces vamos anotando los resultados. O sea, los datos que nos dan en el enunciado. Primero nos dicen que AB es diámetro. AB es diámetro. Eso es muy importante. El arco CB, ¿por qué es importante? Porque todo este arco de acá, que va de A a B, ¿cuánto va a medir? 180, muy bien. 180 grados. Y el arco CB es el doble de BD. Entonces el arco CB es el doble de BD. ¿Cuánto mide el ángulo X? Ya, primero fijémonos que el ángulo X es un ángulo del centro. Así se llaman esos ángulos, ángulos del centro. Los ángulos del centro tienen la característica que miden lo mismo que el arco que comprenden sus rayos. Por lo tanto, el ángulo X va a medir lo que mide BD. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos todos claros? Entonces yo tengo que llamar de alguna manera a estos. Yo sé que el ángulo X mide BD. Entonces mi objetivo sería ahora encontrar cuánto mide BD. El ángulo
CAB es un ángulo interior. No, inscrito, perdón. Bueno, da lo mismo como se llame, pero son esos que vienen del fondo. ¿Y cuál es la gracia del ángulo CAB? Que mide la mitad del arco CB. ¿Cierto? CAB mide la mitad de lo que mide el arco que comprende sus rayos. Sí, pero el ángulo CAB yo sé que mide alfa medios. Entonces CAB es alfa medios. Reemplacé solamente CAB como alfa medio. Y yo sé que eso va a ser igual a la mitad de CB. Entonces, ¿cuánto mide CB? Al ojo nomás. Alfa medio igual a CB medios. Alfa. Es lo que falta para que sean iguales esas dos características. Entonces, si esto mide alfa, ¿cuánto mide BD? BD es la mitad de CB. Entonces, esto mide alfa medios. Por lo tanto, X, que mide BD, mide alfa medios. Porque BD mide alfa medios. La alternativa correcta es la D. Maravilloso. No, aquí lo que importa es encontrar el valor de X en función de alfa medios. ¿Qué significa cuando nos dicen en función? Uno asume que lo conoce. Eso significa hablar en función de otra cosa. Yo digo, como si conociera el valor de alfa, entonces lo ocupo. Hay que dejarlo expresado. Exacto. Vamos, ¿tienen ánimo para otro ejercicio? Ya, entonces vamos. ¿Cómo que claro? Esta palabra está vetada aquí. Ah. Ya. Dice, en la circunferencia de la figura se ha dibujado una estrella de 5 puntas. Se sabe que alfa mide 21 grados, gamma 7 grados y el arco AC tiene una longitud angular de 142 grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo X? Es satánico. Ya, este ejercicio lo único que necesito es ir anotando los datos que me dan en el enunciado. Vamos por parte. Dice que alfa mide 21 grados y gamma 7 grados. Y nos piden el valor de X. Nos dicen que AC mide 142 grados. O sea, todo esto de acá mide 142 grados. Aparte sabemos cuánto mide alfa y cuánto mide gamma. Dicen que la alternativa correcta es la A. Veamos. Dicen que BC mide 42. Vamos viendo. Ya, como alfa mide 21 grados, ¿cuánto mide el segmento BC? De B a C, ¿cuánto hay? Si alfa mide 21 grados. 42. Muy bien. Porque el arco es el doble del valor del ángulo. Por lo tanto, AB, ¿cuánto tiene que medir?
¿Cuánto tiene que medir AB? 100 grados. 100 grados, perfecto. No perdamos de vista dónde está X. X es este ángulo de acá. Y que está comprendido entre AC para un lado y ED por otro lado. Vamos, ¿qué más podemos desprender de acá? Por ejemplo, que gamma mida 7 grados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto mide ED? ED mide 14. El ángulo X es un ángulo interior. Eso quiere decir que está formado en el entre dos cuerdas, por dos cuerdas, en el medio de la, ahí como en alguna parte interior de la circunferencia. Los ángulos interiores tienen dos arcos que los relacionan. Tienen este arco de acá, por ejemplo, fíjense el ángulo X, y tiene este otro. O sea, comprende dos arcos. Uno por delante y otro por detrás. ¿Ya? Para los ángulos interiores, la medida angular va a ser igual a la semisuma de los arcos que comprenden sus rayos y las prolongaciones. Es decir, la semisuma significa la suma dividido 2. ¿De qué? Del arco que comprende por un lado, que sería AC, más el otro arco que sería ED. Yo conozco AC. AC es 142 y ED 14 grados. Siempre son grados. Entonces sería 142 más 14 dividido 2. ¿Y eso cuánto da? ...78... exacto. 78 grados. El ángulo X es 78 grados. Muy bien. ¿Y qué es lo que me piden? El valor del ángulo X. Por favor, recuerden siempre, subrayen qué es lo que les preguntan. Esto siempre ocurre, por favor. Recuerden, los ángulos interiores de una circunferencia, los ángulos que se forman por dos cuerdas, la medida va a ser igual a la semisuma de los arcos que comprenden las cuerdas que forman el ángulo. El ángulo X está formado por dos cuerdas. Aquí está el ángulo X, está formado por esa cuerda y por esta de acá. Entonces el ángulo X tiene arcos asociados a él. Por un lado va a comprender al arco AC y por atrás a ED. AC y AED. Entonces la medida de X, esto es como una ecuación que deben siempre saber, va a ser igual a la suma de esos arcos dividido por 2. Sí, lo que dice Diego es correcto, que para ángulos interiores siempre se cumple esto, que es la semisuma de los arcos. Vamos despolvando ahí las clases de geometría de sus pobres profesoras y profesores. Sí tiene una explicación lógica racional, pero se escapa a la clase de hoy. Y la podemos llevar a cabo en algún momento. ¿Tienen ánimo de otro ejercicio?
Ya. Vamos. Este es el último y espero que no lloren. Ya. En la circunferencia de radio 4 centímetros se puede determinar el ángulo ACD si se sabe que 1. AD mide 8 centímetros y 2. AEB es a BFD y eso es a ACD, como 1 es a 2 es a 3. Recuerden que en estos ejercicios la suficiencia de datos lo que nos pide es no calcular, sino ver si es posible calcular. ¿Ya? Sí, no es fácil el ejercicio, pero miren, fíjense que nos dicen que el radio, ¿cuál es la información que nos dan del ejercicio? Que el radio mide 4 centímetros. ¿Ya? Esa es la única información. Y nos piden determinar ACD. Lo primero que hay que hacer es identificar dónde está ese ángulo ACD. ACD es este de acá. Ese es ACB. El radio de la circunferencia mide 4 centímetros. Hay muchos radios en una circunferencia. Cualquier cuerda que pase por el centro de la circunferencia es radio. Perdón, la mitad de ella es un radio y entera es un diámetro. Veamos con la primera información. Nos dice, solamente con la primera, nos dicen que AD mide 8 centímetros. AD, no está escrito el segmento AD, ¿se dan cuenta? El segmento AD no está escrito a priori. Entonces yo lo tengo que dibujar. Si AD mide 8 centímetros, este de acá. ¿Qué quiere decir que AD mida 8 centímetros? Relacionado con la única información que tenemos. Claro, sabemos que el radio es 4 y AD, que es una cuerda, mide 8 centímetros, que es el doble del radio. Con la información 1, ¿qué podemos decir? Como AD es igual a 2 veces el radio, porque el radio mide 4 centímetros, eso implica siempre que AD es diámetro. Porque no puede haber otra cuerda que no sea, que mida 8 centímetros en este caso, y que no sea diámetro. Entonces, AD es diámetro. Si AD es diámetro, ¿qué quiere decir eso? Que todo este arco, ¿cuánto mide? 180. Y por lo tanto, ACD sí lo puedo calcular. ¿Qué es lo que nos piden? Que es 90, pero da lo mismo cuánto mida, es 90. Pero lo único que me interesa es que con la información 1 solamente sí lo puedo calcular. 1 por sí sola es correcto. Ahora tenemos que ver la opción 2. Pensemos ahora solamente en la 2. Ya, la 2 parece un poco más compleja. Entonces vamos a identificar, yo como tengo colores, voy a identificar cada uno de estos ángulos con un color. Ya, ahí tengo los colores. Entonces, ACD, ¿dónde está? ACD, perdón. ACD ya lo habíamos identificado con un color. ACD es lo que estamos buscando. Nos dicen que BFD, esto de acá, me dan alguna proporción, y aparte es el AEB.
Ahí está, ¿cierto? Entonces fíjense cuál es la información que nos dan. Por ejemplo, los arcos que van comprendiendo cada uno de ellos. AEB comprende este arco de acá, que va desde acá hasta acá. Ese es AEB, ese es el arco que comprende. Y el otro, BFD, comprende este otro arco que está acá. Entonces, si se dan cuenta, entre los tres ángulos, porque el otro, el ACD, que es el que está en morado, comprende este otro arco que estaba en rojo antes. Comprende ese arco. Entonces, sabiendo que esos tres ángulos suman, la suma de esos tres ángulos suma 360, ya puedo encontrar la proporción. Porque es lo único que necesito para saber la proporción, que es la suma de los ángulos de algo. Entonces yo sé que AEB más BFD más ACD, todo eso suma 360. ¿Cierto? Perdón, suma 180. Porque los arcos suman 360, entonces los ángulos van a sumar 180, porque es la mitad. Eso. Pero ya sabiendo eso, ya podemos calcular los ángulos y ya no me interesa calcularlos, no lo hagan. La 2 por sí sola sí funciona. No estaba tan perdida pues con su. Entonces la alternativa correcta es una o dos, cada una por sí sola. ¿Por qué en la 2 no tengo que ocupar la información que me dan en la 1? Simplemente porque así es la suficiencia de datos. La idea es verificar qué informaciones yo necesito para resolver el ejercicio, informaciones mínimas. Entonces la estrategia es, tomo solamente la primera información, veo si lo puedo resolver. Después de eso, tomo la segunda información solamente y veo si lo puedo resolver. Si en el caso de que con la 1 y con la 2 lo pueda resolver, ya tengo la respuesta correcta. En el caso de que necesite más información, entonces veo si junto a las dos informaciones que me dan, a ver si puedo responder el ejercicio. Ahora, si juntando las dos informaciones puedo resolver el ejercicio, entonces es la C, ambas juntas. No, yo no ocupé el diámetro en la 2. Porque nunca me interesó que esto midiera 180. Solamente me interesó que los arcos que comprenden cada uno de estos tres ángulos que pinté suman el arco completo, que es 360. Por lo tanto, los ángulos suman 180. Ya, les dejo entonces esta bonita pizarra. ¿Por qué sé que suman 180? Porque cada uno de estos ángulos son ángulos que están en el fondo de la circunferencia, se llaman ángulos inscritos, y ellos tienen como medida angular la mitad de lo que mide el arco. Muy colorida por lo demás. Es que es bonita las pizarras coloridas. Que la información sea 1 a 2 a 3 es una información nomás. Chicos, tengo que terminar la clase, lamentablemente, me tengo que ir. Aparte estábamos en un proyecto, entonces tengo que seguir adelante. Les doy las gracias por haber participado hoy día en la clase. Revisen la información
y vamos a verificar qué pasaba con estos de tales, ¿ya? Así que les debo esa información. Que estén muy bien, felicitaciones. Participen en sus últimos días antes de la PSU con puntaje nacional, ocupen las preguntas con más errores, la sección duda y todo. La clase queda grabada inmediatamente después que termino de transmitir. Así que me despido, que estén muy bien, nos vemos el día martes. Les dejo el libro al terminar la grabación. Chao, chao, que estén muy bien.